Bien, pues continuando con el programa, tenemos la siguiente conferencia magistral. Buenos días en México, buenas tardes a París. Tenemos dos conferencistas que van a compartir esta conferencia magistral titulada Trayectorias clínicas en el acompañamiento en salud mental, su valor en la organización de la atención y los cuidados en psiquiatría. Estará a cargo del doctor Alberto Velasco, en Francia, que va a estar de manera virtual, ambos. Él es responsable en París del convenio de cooperación entre el Grupo de Hospitales Universitarios GHU en París, Psiquiatría y Neurociencias en el Hospital de la Universidad de Nuevo León, eso vamos a ver, y Francia es el jefe del servicio de Hospital Santa Ana del GHU de París y jefe de Psiquiatría y Neurociencias. Aquí en México, el doctor Antonio Desquiroz es responsable en México del convenio de cooperación entre el GHU París y Neurociencias y la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y coordinador del Centro de Acompañamiento Terapéutico. Pues estamos en sus manos y les dejo la voz a ustedes, doctores Antonio, doctor Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es un verdadero honor, placer y estar en este congreso tan importante de GLADED y de SALME. Primero que nada quiero agradecer al doctor Sergio Villaseñor por todo el empuje, esfuerzo y que siempre ha tenido en la psiquiatría mundial, seguramente todos lo saben, y en la psiquiatría y ahora a nivel estatal con una tarea muy importante que es reorganizar la psiquiatría en México. Estoy muy contento también de trabajar con el doctor Antonio Díaz Quirós, con quien hemos hecho una labor desde hace muchos años ya, tratando de poner algunas piedras en el camino en el Hospital Universitario de Nuevo León en Monterrey. Para evocar las trayectorias clínicas en la Convención en Salud Mental, voy a evocar en forma preliminar 3 términos que considero necesarios para comprender el contexto de mi trabajo. El doctor Díaz Quirós les hablará del desarrollo práctico que hemos iniciado ya hace 6 años. El primer concepto, término, es el sector. En Francia se llama sector algo que en México ahora se conoce como territorio, me explicó el doctor Díaz. Es un territorio geodemográfico que dispone cada uno de un departamento de psiquiatría. Esto es una reorganización sanitaria psiquiátrica que fue iniciada en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo digo porque fue una catástrofe y se tuvo que pensar en cómo evitar nuevos problemas sanitarios después de este momento tan doloroso, en el cual se verificó que los pacientes morían más dentro del hospital que fuera del hospital. Figuras legendarias, Philippe Homel, François Tosquelles, Philippe Guiquelin, entre otros, trabajaron a refundar la psiquiatría, pasando del paradigma asilar al comunitario. La función de este sector es otorgar cuidados al paciente a corto, mediano y largo plazo, en lo que representaría un solo nivel de atención. Dicho sistema implica la proximidad del domicilio del paciente, la rapidez de acción, el seguimiento en el largo plazo y la diversificación de los medios humanos e institucionales. El segundo concepto lo llamo graduación de la atención. Se trata de la necesaria adecuación entre el estado del paciente y la respuesta propuesta. No es lo mismo ocuparse de un paciente en estado de crisis de aquel que ya ha salido para encaminarse en el proceso de rehabilitación. El tercer concepto sería la continuidad terapéutica. Se trata del acompañamiento de un paciente desde el inicio de sus síntomas hasta una estabilización. Esto es posible siempre y cuando se cambie del paradigma paralizante del diagnóstico como objetivo exclusivo de la práctica y pasamos a la noción de acompañamiento a largo plazo de un paciente con su necesario enfoque clínico especializado. Estos 3 términos están íntimamente ligados con el cuarto, que en francés se conoce como parcours de soins y que es el foco de mi ponencia. Ahora les diré de qué se trata. Este concepto, clave en la organización del sistema sanitario francés, ha sido fundamental en el desarrollo de las políticas de salud y ha tomado fuerza desde los principios del siglo XXI.
parcours de soins se traduce literalmente como recorrido de cuidados. Hace referencia al conjunto de pasos y procesos que atraviesa un paciente a lo largo de su atención médica, desde el diagnóstico y sobre todo en el seguimiento a largo plazo. En su origen, el concepto parcours de soins surgió como una respuesta a los retos de un sistema sanitario sobrecargado, teniendo que hacer frente a la tendencia de los hospitales psiquiátricos a caer en la cronicidad. Propongo traducir parcours de soins por un término no literal que sería trayectoria clínica. Trayectoria es un significante que encierra dos: trayecto e historia. Les propongo verlo entonces como una holofrase, como una palabra que se lee como una frase. Agreguemos el término clínico y queda claro que de lo que se trata es del trayecto en la historia de un sujeto que recibe un acompañamiento clínico. La noción de trayectoria clínica permite concebir una atención más estructurada y coordinada que garantiza la continuidad del cuidado desde el diagnóstico, el tratamiento farmacológico y el seguimiento a largo plazo. Quizás se han dado ya que busco poner en relación dos aspectos íntimamente relacionados y que me parece que es importante ponerlos de relieve en este momento tan importante en México. Estos dos aspectos son la clínica y la cuestión de la organización sanitaria, sabiendo que la primera debe determinar la segunda, por supuesto. La interacción entre estas dos áreas es crucial para garantizar una organización fluida y continua que no se limite a una aparición desarticulada de unidades especializadas o centros de referencia que no tengan en cuenta la trayectoria clínica necesaria para una persona. De esta forma, sector, hablemos entonces de territorio, graduación de la atención, continuidad terapéutica y trayectoria clínica son conceptos que permiten una respuesta eficaz a las necesidades cambiantes del paciente. En lugar de ofrecer una atención o bien paralizada, como es la axilar, o bien fragmentada y no diversificada, como es la que proponen los centros de recursos, centros hiperespecializados, tenemos que buscar cómo puede el paciente aspirar a forjar su propia trayectoria, trayecto e historia. Esto es posible y necesario. Salir del modelo axilar permite un puente desde el hospital hasta la comunidad, asociando los niveles de atención que requieren una buena dosis de plasticidad en la práctica en realidad. Para lograrlo se necesita una red en la que los niveles de atención y las unidades institucionales estén interconectadas, no desde el punto de vista geográfico ni cronológico, sino desde el punto de vista lógico como una secuencia del mismo tratamiento. Es por ello que cada departamento de psiquiatría organiza el desarrollo en la comunidad de unidades diversificadas, que nosotros acá llamamos extrahospitalarias, lo cual implica que aun y cuando se encuentran situadas fuera de la arquitectura, de la estructura arquitectónica del hospital, conservan su rigor, por supuesto. Y esto permite que se ajusten al contexto más allá de la crisis y sobre todo en un contexto local. Lo que es más importante aún de esta noción de trayectoria es que permite, y de continuidad terapéutica, articulando los diferentes actores, permite al paciente establecer lazos transferenciales individuales o colectivos con los equipos que lo conocen. Todos sabemos bien que la transferencia es una forma de protección, aunada, por supuesto, a la seriedad profesional, ética y humana, con el respeto de los derechos humanos, que eso es algo muy importante que tenemos en cuenta tanto en Francia como en México. Es claro que nos proyectamos en una propuesta, en un paradigma nuevo en México, que busca salir de la práctica de la psiquiatría asilar a una psiquiatría comunitaria en largo plazo. Esto es una
necesidad que está dictada por el artículo 73 de la Ley Nacional de Salud Mental, promulgada en el mayo del 2022, y que dice que los hospitales psiquiátricos deben fomentar un cambio que permita el seguimiento ambulatorio. Tenemos que pensar, pues, en cómo acercarnos al momento o del momento psíquico de un paciente para proponerle opciones terapéuticas diferentes. Pensar en una psiquiatría ambulatoria implica pensar en lógicas nuevas en las cuales, además del tratamiento farmacológico, existan unidades de acompañamiento en la comunidad, como serían los hospitales de día. El doctor Díaz hablará de lo que en México se denomina el centro de acompañamiento terapéutico, así como departamentos terapéuticos, así como centros de acogimiento y de crisis, e incluso unidades de inserción, reinserción laboral en cualquier ámbito de la vida profesional que se pueda hacer. Esto son unidades que se encuentran dentro de un mismo departamento y que permiten, por este hecho, estar articuladas y funcionar como pasos en esta trayectoria del paciente. Desde una perspectiva clínica, los beneficios de un acompañamiento estructurado de la trayectoria clínica se hacen evidentes no solo a corto plazo, sino también a mediano y a largo plazo. A corto plazo, este modelo facilita un diagnóstico más rápido y preciso, ya que los pacientes son conocidos por los equipos, están cerca de la comunidad, son fácilmente llamados en caso de que alguien empiece a tener problemas, y esto permite intervenciones más oportunas y rápidas. La coordinación eficiente entre los distintos niveles del sistema sanitario asegura que el paciente reciba la atención lo más rápidamente posible para que pueda resultar en una mejoría inmediata de la salud del paciente y una reducción de las complicaciones derivadas de la falta de atención temprana. A mediano plazo, acompañar al paciente para forjar su trayecto historia permite un seguimiento del paciente que nos permite desde nuestro lugar favorecer el ajuste, la adaptación del tratamiento, la corrección de una propuesta, darles opciones al paciente para que puedan aceptarlo. Esto es muy importante en términos que lo evoca la ley, que es una cosa polémica, lo sé, en México, es que el paciente deba decir sí siempre, que deba dar su consentimiento. Es más difícil para un paciente dar su consentimiento si solamente se le hace una propuesta. En cambio, si se le hacen varias propuestas, es mucho más fácil trabajar con él, dialogar y acompañarlo para que forje su camino. A largo plazo, los beneficios del acompañamiento estructurado de la trayectoria clínica son aún más evidentes. Mejoran las posibilidades de reinserción del paciente. Esto contribuye a una mejor salud global a largo plazo y a una reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con las enfermedades crónicas mal gestionadas. La pregunta que frecuentemente me hacen en mi querido México es cómo lograr la desinstitucionalización. Y siempre digo lo mismo. En primer lugar, hay que limitarla. Hay que evitar que esto se convierta en un problema sin solución. Y hay que limitarla cambiando el paradigma. Esto es lo que está sucediendo en México. La implementación de un sistema sanitario que incluya la trayectoria clínica no está exenta de desafíos. La coordinación eficaz entre los actores de diferentes niveles del sector salud es fundamental. Y la información de la situación clínica de un paciente presenta dificultades, especialmente en términos de seguridad y privacidad, que se evitan si los equipos trabajan en forma articulada. No hay escape de información. No caemos en una falta con relación al secreto médico. Podemos compartir la información siempre y cuando trabajemos juntos. El modelo del acompañamiento de la trayectoria clínica tiene también un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema sanitario. Al centrarse en la prevención y el seguimiento constante, se reduce la carga de los hospitales y las unidades de atención de urgencias, parando la eterna puerta giratoria, que es un problema en todos lados del mundo.
Esto no solo mejora la eficiencia del sistema, sino que también contribuye a la sostenibilidad financiera, ya que vista los costos elevados del modelo hospitalario exclusivo, que no es suficiente para permitir al paciente una presencia digna en la sociedad. Además, el modelo de continuidad terapéutica implica una mayor participación del paciente en su propio cuidado. Al ser acompañado a lo largo de su trayectoria de salud, el paciente se siente más involucrado y más empoderado, que es una palabra nueva, pero que existe, darle fuerza, permitirle sentirse seguro. Y esto es una posibilidad en un sistema de atención diferente. Este enfoque favorece una mejor adherencia al tratamiento y a su vez una mayor educación en torno a su enfermedad y a las estrategias para gestionarla. Como resultado, el paciente experimenta un mayor control sobre su salud y toma decisiones más informadas sobre su tratamiento, lo que en última instancia contribuye a mejores resultados clínicos. En conclusión, la trayectoria clínica se encuentra estrechamente vinculada con la continuidad terapéutica. Este binomio ha permitido una evolución significativa en la organización de la atención médica en infancia. Un pequeño dato que es importante recordar: en los años 60 había 80% de hospitalizaciones contra la voluntad del paciente. Con este sistema estamos actualmente alrededor de 25% en el peor de los casos. Al integrar aspectos administrativos y médicos en un debate necesario que pueda dar lugar a proyectos y productos legislativos, se demuestra ser eficaz en una mejoría de la atención clínica, permitiendo una coordinación más eficiente y un enfoque más centrado en el paciente. Esto pudiera ser un elemento de reflexión en este momento tan importante de la reorganización de la salud mental en México, en el cual estamos dispuestos a continuar participando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto. Por eso me permitiré continuar con este tema de trayectorias clínicas en el acompañamiento en salud mental, ahora acompañando la institución hacia la comunidad. Sin antes agradecer nuevamente al doctor Sergio Villaseñor y a Salme y a todos y todas quienes están ahora presentes escuchándonos en esto que, bueno, tenemos la fortuna de contar con el doctor Alberto que se encuentra allá y que también con esta siguiente plática articulada nos podremos dar cuenta que pues no nada más allá en su país pueden haber cosas, en Francia, también en México, como el Estado frente a acá y sosteniendo a México desde allá, las cosas también se pueden dar y presentar en México, sobre todo en estos cambios que estamos viviendo, sobre todo en cuestiones de la ley de salud mental. Con esto quiero recalcar, ¿no? En donde podemos continuar ahora a hablar sobre este mismo concepto de la trayectoria a nivel institucional. Si aceptamos que el concepto de trayectoria clínica implica reconocer que el padecimiento psíquico es algo que se despliega en el tiempo, en la historia de una persona, entonces surge una pregunta. ¿Qué instituciones acompañan ese trayecto y cuáles lo interrumpen? Que bueno, es una pregunta que me gustaría la pensáramos. Quisiera ser breve en toda mi presentación para después poder abrir un foro de discusión en la que pues, nosotros estamos y queremos fomentar esta discusión al término de mi presentación, si es posible. Tradicionalmente, no, muchas de nuestras estructuras tienden a trabajar con el paciente solamente durante el momento agudo, durante la crisis, ¿no? Es decir, está psicótico, quiere intentar suicidarse, etcétera. Esos son los lugares donde lo tenemos. La salida del hospital es vivida muchas veces como un corte, no como una transición. O sea, aquí terminó en lugar de cómo seguimos, ¿no? Es como si terminara la crisis, entonces ya está solucionado, entre comillas, el problema. Es justamente ese vacío que intenta llenar unidades como el Centro de Acompañamiento Terapéutico, que está pensado en este lugar intermedio como puente
o tramo sostenido en la trayectoria de quienes atraviesan situaciones de sufrimiento psíquico severo, una unidad que llena un vacío para dar continuidad. Ahora, ¿qué es el centro de acompañamiento terapéutico? Es una unidad ambulatoria inspirada, ¿no?, en la unidad francesa, en el servicio del doctor Alberto, donde, bueno, pueden tener otros tipos de funcionamientos, pero este tiene esta característica que se encuentra dentro del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario acá en Monterrey. El objetivo no es contener la urgencia, aunque puede recibir a personas después de esta crisis, sino es sostener un proceso clínico que requiere tiempo, escucha y presencia constante en un momento fuera de la crisis. Es un lugar donde se trabaja con personas que han atravesado múltiples internamientos o que han visto su proyecto de vida interrumpido y necesitan retomar una historia sin volver a la hospitalización. Eh, Trabajamos de una manera interdisciplinaria, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, artistas, talleristas, que colaboramos entre diferentes ángulos, no solamente para estabilizar al paciente, sino para reintegrarlo en su vida cotidiana, en sus relaciones y en sus deseos, no solamente en nosotros, en nuestra dirección, en donde creemos que va a ser lo mejor para la persona, sino junto con ellos, co-construyendo este proceso. Pongo algunos ejemplos, ¿no? Jóvenes con algunos primeros episodios psicóticos que en lugar de ser internados semanas o meses pueden asistir diariamente al CAT, que es el Centro de Acompañamiento Terapéutico, recibir su tratamiento, participar en talleres y volver a tarde en su casa con su familia y su entorno. O personas con trastornos afectivos graves que se encuentran en el CAT, un espacio seguro donde hablar, crear, compartir con otras personas y salir del aislamiento sin perder la autonomía. O personas con esquizofrenia, síntomas psicóticos que gracias a la constancia y el acompañamiento logran retomar rutinas, mejorar su cuidado personal y reinsertarse poco a poco en espacios educativos o laborales, dependiendo de cuál sea el deseo de la persona. Y hablando de esto, no son casos de éxito en sentido publicitario, o sea, son trayectorias acompañadas. Son historias que no se interrumpieron y que pudieron ser sostenidos, evitando el fenómeno que mencionaba el doctor Alberto, el de la puerta giratoria, donde uno entra y sale del hospital porque no hay un sostén fuera. Lo que diferencia al centro de acompañamiento terapéutico, perdón, no es solo la frecuencia o la duración de la atención, sino su enfoque. Se construye la relación terapéutica sostenida, se articulan intervenciones médicas, psicoterapéuticas y sociales, y se da lugar al relato del usuario y se respetan sus tiempos sobre todo eso, además de una posible reinserción social, educativa o laboral. El doctor Alberto nos recordó que continuidad no es simplemente una atención sin pausas, sino es una secuencia con sentido, con una lógica, con una memoria clínica y humana. Aquí trabajamos precisamente para que la persona no tenga que empezar de cero cada vez que consulta, que su trayectoria sea reconocida, valorada y sobre todo compartida. Esta continuidad evidentemente se construye a través de del equipo, pero también a través de pequeñas cosas que a veces no lo valoramos, que va dentro del término recuperación que se propone a nivel mundial, en donde se encuentra esta parte del restablecimiento médico, en donde es el alivio o restablecimiento de los síntomas, y el restablecimiento personal o experiencial, que eso es el bienestar de la persona a pesar de que pueda o no tener síntomas. Que esto se trata, entre comillas, a través del saludo diario, el espacio que espera, la mirada que recuerda, el estar en contacto con los demás. Recordar que y tener en cuenta eso, la continuidad no es una tecnología, es una ética. También recordar lo que mencionamos en un inicio, la ley nos acompaña.
Ahora, todo esto no es solo lo deseable, sino es legalmente exigible. Quisiera leer algunos fragmentos de la ley que pueden ser tediosos, pero que, digámoslo, reflejan no solamente un marco normativo, sino un verdadero cambio de paradigma institucional. En el artículo 72, por ejemplo, nos marca acciones de atención a la salud mental deberán privilegiar a los servicios comunitarios, la atención ambulatoria y la hospitalización en hospitales generales. Nos habla de la inversión en las prioridades, lo que comentaba el doctor Alberto, en vez de invertir en construir nuevamente hospitales psiquiátricos, sino en ayudar al hospital a que tenga estos brazos y estas piernas para que se pueda sostener la misma institución y pueda ayudar a los pacientes. Digámoslo, en nuestros tiempos, 2024, no sé si ya construir un hospital psiquiátrico, pues es para ser llenado de pacientes que necesiten en crisis, donde no vamos para allá. En el artículo 72, las acciones, y con esto, tengo tantito, no quiero decir y no estoy en contra de la hospitalización, sí, es necesaria cuando se requiere, pero se necesitan también otros espacios para ser sostenidos y no nada más verlo de una manera dicotómica dentro, fuera del hospital. El artículo 72 nos marca acciones de atención a la salud mental, deberán privilegiar los servicios comunitarios. La atención, creo que esto ya lo leí, pero lo repito porque ciertamente creo que es muy importante. Pasemos al siguiente, que es el 74, que es lo que comentaba. No se construirán nuevos hospitales psiquiátricos y se procederá a la sustitución progresiva de los existentes por servicios de salud mental integrados en hospitales generales y servicios comunitarios. O sea, aquí nos marca un horizonte de transformación estructural. Cerrar el ciclo de manicomio, del aislamiento y el hacinamiento como respuesta y reemplazarlo por redes más cercanas, integradas y humanas. El 76, que nos marca que el tratamiento deberá realizarse en un entorno más próximo a domicilio de la persona y deberá facilitar la integración comunitaria. Nuevamente nos topamos con ese término comunitario y realmente, lo cuento como experiencia personal, yo entendía que el sistema comunitario era pues, que no fueras al hospital, ¿no? Y como se entiende mucho en México es tener una consulta cercana fuera del hospital. Pero ahí la acción es lo que se está repitiendo, digámoslo ya sea dentro o fuera del hospital, pero nuevamente estamos atendiendo la consulta, los síntomas, la crisis, no al seguimiento. Y por último, el artículo 77, los servicios de salud mental deberán articularse con otros sistemas de apoyo social, laboral, educativo y cultural. O sea, la salud mental no se construye solo desde el sector salud, necesita de otros ámbitos y es ahí donde la persona se reconoce como sujeto, como ciudadano, como alguien con historia, con derechos y con voz. O sea, estos lineamientos son un llamado a reorganizar nuestros servicios, que ya los tenemos desde el 16 de mayo del 2022 en su reforma. El Centro de Acompañamiento Terapéutico se inscribe en esta transformación. Es un ejemplo de cómo una unidad ambulatoria puede encarnar los principios de la reforma al mismo tiempo que respeta la singularidad clínica de la persona. Y con esto quisiera terminar para dar pie, si es posible, a la discusión. Si tuviéramos que resumir qué se hace en el Centro de Acompañamiento Terapéutico, de cierta manera cuidamos estas historias. No síntomas, no protocolos, no enfermedades, historias. Y lo hacemos en un momento en el que el país y muchos de nosotros estamos intentando también reescribir la historia de la psiquiatría mexicana, pasar del asilo al acompañamiento, del corte a la continuidad, del encierro a la comunidad. Y es un cambio en la ingeniería de la hospitalización, porque es cambiar todo una dinámica funcional de un sistema organizado de la salud mental en
la hospitalización. Entonces es cambiar un paradigma de todos y todas. La trayectoria clínica es una noción potente porque nos obliga a mirar con profundidad, a escuchar con paciencia y a construir instituciones que acompañen en lugar de interrumpir. El centro de acompañamiento terapéutico es un paso en ese camino, un espacio donde las trayectorias encuentran un lugar donde la continuidad se vuelve práctica, política y hay esperanza. Con esto quisiera también invitar a repensar y ¿por qué no? Que haya un centro de acompañamiento terapéutico, un CAT, en muchos y en la mayoría de nuestros hospitales. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Sí, ok. Tenemos espacio para 2 preguntas. A la izquierda, por favor. Para ambos, doctor Díaz en especial, tenemos un problema serio. Nuestra ley está muy bonita, ¿sí? Nos dice que hay que descentralizar los servicios, que hay que acabar con los hospitales psiquiátricos, que hay que volverlos, en algunos casos, hospitales generales y que hay que generar unidades de psiquiatría con camas de hospitalización en los hospitales generales, lo cual en el plano está muy bonito. En la realidad dicen que un proyecto que no se acompaña de dinero es pura demagogia, ¿sí? O sea, es decir, no sirve absolutamente para nada. La salud mental ocupa menos del 2% de nuestro presupuesto de salud y no ha crecido ni un céntimo, al contrario, va en reversa. Cada vez tenemos menos recursos, cada vez hay menos con qué contratar personal. Entonces, generar un centro de acompañamiento terapéutico pues se oye muy bonito, pero nuevamente es centralizar y no descentralizar. La propuesta es, este centro de acompañamiento nos va a ayudar a acompañar, como dice su nombre, pero eventualmente estamos volviendo a centralizar. ¿Cómo? En vez de descentralizar y decir, ¿sabes qué? El modelo debe ser regresar al médico general, al médico familiar, al que está realmente en la comunidad, el que le queda a 4 cuadras de su casa, ¿sí? Y eventualmente dejar muchas de estas acciones de acompañamiento, comprensión, ¿qué podríamos decir? Amor por el paciente, ¿sí? Enseñando a la familia a través de la psicoeducación. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque podríamos muy fácilmente lograr que hubiera unidades psiquiátricas en los hospitales generales, con una sola orden. ¿Sabes qué? ¿Quieres certificar? Debes generar una unidad psiquiátrica y por cada 20 camas me vas a poner un psiquiatra para cubrir interconsultas, urgencias, consulta externa y hospitalización dentro de tu mismo hospital, ¿sí? Con una sola. ¿Quieres certificar? Me pones una unidad psiquiátrica con psiquiatras. Y entonces tendríamos mucho. Pero también necesitamos un sistema de apoyo más cercano a la comunidad y no solamente en el hospital. Aquí en México, en Jalisco, desde hace 25 años, no más, desde el 97, tenemos centros comunitarios de atención que están en las regiones sanitarias y que lo que hacen es enlazar con los médicos generales que están en su región sanitaria. Y son un sistema de apoyo y también son un sistema de referencia. Creo que tenemos esta visión general a través de esta nueva ley
pero no estamos ni acompañándola con dinero, ni acompañándola con ideas de cómo bajar esa ley a un procedimiento. Tenemos un problema muy grave, conceptual, todos los psiquiatras. Creemos que nomás nosotros y solo nosotros podemos entender al paciente con problemas mentales, que nomás nosotros y solo nosotros los podemos tratar, que solo nosotros y nada más que nosotros podemos gestionar por ellos y que tenemos que estarlos cuidando y protegiendo toda la vida. El psiquiatra debe ser como un cirujano. Vas, te opera el apéndice, te ve, te resolvió el problema, te regresa al primer nivel. Eres un ginecobstetra, vas, haces una cesárea, sale la señora, le da seguimiento puerperio, se va al primer nivel. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los psiquiatras? Tenemos que lograr vencer la resistencia. El paciente ya no es resistente, se va para el primer nivel. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a no quedarnos con la idea de que nomás nosotros y que nomás los psicólogos también, nomás ellos pueden entender y darles terapia a los pacientes y amarlos y todo lo que quieras. O sea, mientras nos compremos esa idea, jamás vamos a cambiar ni la psiquiatría aquí en México ni la psiquiatría en el mundo, porque es un problema conceptual. Entonces, mi pregunta es, ya que están tan cerca de las autoridades, ya que ayudaron en el desarrollo de esta ley, ¿sí? ¿Quién está poniéndose a trabajar en bajar esto a la realidad? ¿Y quién está poniéndose a trabajar para ponerle dinero para que se haga real? Muchísimas gracias por su comentario. Creo que comparto mucho de lo que menciona. Para hablar y comenzar, el presupuesto es inicial. O sea, como dices, o sea, si la ley nada más nos dicen qué hacer, si no hay acompañamiento de un movimiento de presupuesto, que en la misma reforma lo mencionan, ¿no? Donde no se ofrecerá más presupuesto del que ya está destinado, que es, como usted dice, 2%, menos del 2%, ahí es donde ocurre un problema, porque nos están exigiendo, somos psiquiatras, ¿no? En este caso, y somos también los crucificados en este mismo movimiento, porque se nos pone en práctica de que somos los que estamos haciendo mal, porque estamos hospitalizando, pero no nos brindan herramientas, o sea, no dotan en eso. Y es una pregunta, y lo mencionaba el doctor Alberto, y quisiera tomarle la palabra al doctor Alberto, porque justamente será esta reorganización de los sistemas, porque si de esos presupuestos que se tienen como para comenzar, que vaya, no por eso estoy diciendo que no se necesita un presupuesto, sino de reorganizar el presupuesto, que si tenemos 20 camas, por decir un número, que una cama o 2 camas se utilicen como para el presupuesto externo y que se pueda vincular. Y efectivamente, o sea, estas unidades externas se trabaja, como lo mencionaba, con equipo interdisciplinario. Más allá del psiquiatra y más allá del psicólogo, está enfermería, trabajo social, talleristas, artistas, personas que, hablando del nivel de presupuesto, es más económico para el gobierno sostener 4 enfermeras que a lo mejor un psiquiatra, por esas diferencias y esa brecha salarial. Entonces, también el tenerlo, lo comento porque también la misma Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones que nos acompañaba el año pasado y nos hizo una visita al Centro de Acompañamiento Terapéutico, decía, bueno, esto es muchísimo más económico. Y con el presupuesto que se puede dar a un hospital, se pueden hacer 100 centros de acompañamientos terapéuticos. Ahora bien, esto es pensar desde el interior. Lo comento porque también a este movimiento del Centro de Acompañamiento Terapéutico, ya también San Luis Potosí, desde el IMSS Bienestar, estamos haciendo un convenio de cooperación para poder que desde su hospital se reorganice esa estructura hospitalaria y pueda partir hacia afuera.
Como lo marca la ley, y usted bien dice, las personas deben de ser atendidas en la comunidad. Y vaya, no es de hoy a mañana, o sea, es un proceso, esto tarda. Por ejemplo, en la ciudad de Lille se llegó a eso en 30 años, ¿no? O sea, no esperemos tampoco que sean 2 años, 3 años, pero si no, tenemos que empezar de un lugar, tenemos que empezar por algo. Y así también como estamos dotando a la comunidad, porque esto lo hemos venido reflexionando el doctor Alberto y yo desde hace más de 8 años, bueno, si este proceso en la comunidad se da, se sostiene con la familia, psicoeducación, información, asociaciones que son muy importantes, que van a sostener otras partes, la parte del hospital va a quedar intacta. Y entonces va a seguir absorbiendo estas personas. Si dotamos, y digámoslo, a lo mejor también pensar que el centro de acompañamiento terapéutico va a ser un proceso para llegar a ayudarle al hospital a que no lleguen hacia un aislamiento, una hospitalización, ese movimiento puede venir de los dos lados, tanto de la comunidad y tanto desde la institución, para entonces crear estos lugares intermedios y no institucionalizar. O sea, tampoco se trata de que, bueno, ya los tenemos en el hospital, vamos a tenerlos en el centro de acompañamiento terapéutico. Viene siendo la misma raíz, como usted bien lo mencionaba, sino es un paso a, no es una figura final, no es que tampoco el centro de acompañamiento terapéutico sea la panacea, sino es un paso hacia la comunidad que nos llega para acá. Por otra parte, para concluir y ceder la palabra al doctor si quiere participar o continuar con otra pregunta, aquí también tendrán que estar diputados, gobernador, etcétera, implicados en el presupuesto y en líneas también. La economía y el dinero es fundamental, aunque se hable al último de estos temas. Bueno, con esto espero haber respondido un poco a la pregunta. ¿Puedo decir una palabra? Adelante, doctor. Sí. Muchas gracias, estimado colega. No, es difícil retomar todo, lo hizo ya el doctor Díaz. 3 palabras que me vienen. Estamos hablando de un puente, quiere decir transitar de un lugar a otro. No pienso que sea atinado decir solamente que es un centro de referencia, porque hay alguien que debe de acompañar al paciente. No se puede simplemente referir. Tengo muy en mente los centros de atención y comunitarios porque tuve el gran honor, el placer de trabajar con Francisco Páez hace más de 25 años en esta idea de lo que sería la evolución del asilo hacia la comunidad. Y hablamos mucho de esto, de cómo alguien tenía que ocuparse de ellos. No es para centralizar la psiquiatría, es para que acompañarlos hacia un nivel más, digamos, más comunitario. No es ni protegerlos ni dejarlos solos, es acompañarlos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos la participación del doctor Alberto Velasco y del doctor Antonio Quirós. No podemos darles un reconocimiento físico, pero sí con un fuerte aplauso de aquí del auditorio.